Les confieso que el documental que más me ha interesado realizar sobre las intrigas vaticanas que trascienden al papado de Francisco es el que verán a continuación. Nuestro video absolutamente detallado y al mismo tiempo dinámico sobre la histórica pelea entre los jesuitas y el Opus Dei. Dos órdenes sumamente poderosas, sumamente ricas, sumamente influyentes que durante los últimos 60 o 70 años han mantenido un pulso fenomenal. Con Bergoglio, el primer papa jesuita, el Opus Dei ha caído a niveles mínimos. Aquí explicamos las razones por las cuales intervino sus finanzas, humilló a la orden e incluso la degradó, porque son razones que vienen desde antes de él y son razones que seguirán luego de su fallecimiento. En su día, este documental alcanzó más de 500.000 de espectadores. Y hoy volvemos a relanzarlo, conscientes de que esta batalla se librará inminentemente en el cónclave de mayo. Así que míralo hasta el último minuto, disfruta de la información rigurosa y, por supuesto, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo y compártelo en todas tus redes y grupos, WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, porque es importante que la gente, tanto los creyentes como los no creyentes, tomen conciencia de cómo estas organizaciones operan fuera de la iglesia, contra los principios cristianos, en muchos casos, y terminan influyendo en los destinos de todos nosotros. Si al terminar valoras nuestro esfuerzo, bienvenido tu apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, o puedes hacerlo durante este mismo estreno a través de la opción unirse de YouTube o Superchats. Sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque el Averno le está reservado a Francisco. Y hoy te traemos una nueva historia absolutamente fascinante que pasa por el Vaticano y que extiende sus tentáculos a España, a la Argentina, a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Cuba, a buena parte de América Latina. Una trama política clerical detrás de la pugna entre la orden conocida como los jesuitas, es decir, la Compañía de Jesús, y el Opus Dei. Seguramente algo habrás escuchado, algo habrás leído sobre el más reciente episodio de estas largas fricciones. Bueno, aquí te contaremos lo que en ningún otro sitio vas a averiguar. Hace unos días, un debilitado Papa Francisco salió por un instante del trance derrotista de los últimos tiempos, en los que incluso ha dejado abierta la puerta de su renuncia, para asestarle una fuerte sacudida a la más influyente de todas las órdenes sacerdotales que se oponen a su reinado, el Opus Dei. Y lo hizo degradando a esta influyente organización católica a través de un motu proprio, es decir, un decreto papal personalísimo e inconsulto, en este caso titulado Ad Charisma Tuendum, para tutelar el carisma. Esta decisión impacta directamente en la autonomía del Opus Dei y también en sus generosas finanzas. Se trata de un duro ajuste de cuentas con esta prelatura que ya no será independiente como antes, sino que pasará a depender del dicasterio del clero, y que en lugar de presentar un informe económico e institucional cada 5 años, como se realizaba tradicionalmente, tendrá que hacerlo cada 12 meses. Y adicionalmente, ante los ojos vigilantes de los pocos soldados fieles que le quedan a Francisco. Les planteé que existían dos, y solamente dos, opciones para Bergoglio, para el ocupa del Vaticano. La primera, irse, y se ha esmerado en confirmarnos que lo estuvo pensando seriamente. Y la segunda, quedarse, pero cediendo a las proclamas de la ultraizquierda clerical europea, concretamente del camino sinodal alemán, que lo presiona para hacer reformas drásticas, mucho más profundas aún, de las que ya ha emprendido en estos 9 años de primavera católica, que para los católicos han sido una larga y tediosa noche, atravesada de no pocas
otras pesadillas. La más reciente, por ejemplo, se dio en el día de ayer, cuando Bergoglio recibió por cuarta vez en el año a un grupo de activistas. Mientras los sacerdotes nicaragüenses, muchos de ellos del Opus Dei, son ferozmente encarcelados, perseguidos, reprimidos, golpeados y hasta desaparecidos por la dictadura sanguinista de Daniel Ortega. Pero pese a que este proceso de persecución neojacobina lleva más de un mes y hasta los jesuitas nicaragüenses le han rogado que se pronuncie, mantiene como siempre su silencio cómplice, tan característico como el que mantenía mientras colaboraba con la dictadura genocida de Videla y Macera en la Argentina de los 70s, y como el que mantiene con sus socios del Partido Comunista Chino, que le hacen lo mismo a los mártires de Extremo Oriente. En ese sentido, Bergoglio es un tipo coherente. Pero el punto es que los radicalísimos activistas alemanes que llaman a excomulgar a quienes critiquen los dogmas del cambio, se resistan a entregarle el brazo al gobierno, ya están celebrando bodas de varones y mujeres en las capillas germanas. Piden que la práctica se generalice, la abolición del celibato, la ordenación de mujeres y algunos de ellos hasta la extrema unción de las mascotas. Un programa que hasta para Bergoglio resultaba demasiado transgresor. Pero para su desgracia, cuentan con la bendición de sus últimos dos aliados teutones, el cardenal Walter Kasper y el cardenal Reinhard Marx. Le hace muchísimo honor a su apellido, Marx. Porque además son los últimos socios que le quedan al argentino tras el deceso del resto de los líderes de la mafia de San Galo. Esta red de chantaje sacerdotal destinada a implantar un papa progresista como él, cosa que claramente lograron, y a blindarlo mientras duró. Pero las consecuencias del éxito de San Galo, con una mayoría de miembros que pasaron a mejor vida, o tal vez al contrario, son las causas de la actual fragilidad de Francisco. El papa sorosiano, que llegó tras el derrocamiento de Benedicto XVI, craneado directamente por los demócratas de Washington, a los que en consecuencia salvó de la excomunión, y que lo llevaron a presentar personalmente como estrella central la Agenda 2030 en la sede neoyorquina de la ONU. El jesuita amigo de los Castro, de Maduro, de Xi Jinping, del sandinismo, que como les decía recién no solo calla sino que alienta la persecución de los creyentes. Con todo este historial, era más que claro que más temprano que tarde se le revelaría al menos parte de la institución más antigua de Occidente, porque eso es la Iglesia Católica. Y muchos de sus exponentes resolvieron no estar dispuestos a entregarse a sus caprichos sin ofrecer resistencia. Pero el caso es que como este animal político solo es fiel a su propia naturaleza, entre huir y dar batalla, ha elegido lo segundo, atacando, valga la redundancia, con la misma fiereza que se defiende un animal herido, preso de un hambre irreprimible de poder, que ha alimentado su existencia desde siempre, y todo indica que lo sostendrá en pie hasta el último suspiro, si acaso el de su juicio final. Por todas estas razones, estimo conveniente contarles en este nuevo informe los pormenores de esta suerte de guerra civil eclesiástica, la parte de la historia que no te contará ninguno de los grandes medios, que para variar están celebrando a Francisco, su becerro de oro, el líder espiritual de la progresía, y ponderando su embate contra los rivales sin el menor atisbo de objetividad. Así que te invito a que te quedes hasta el último minuto, porque este programa revelará todo. No sin antes darle like al video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, señores, señoras, ante todo debemos detenernos y preguntarnos qué es realmente el Opus Dei y por qué el Papa se ensañó con él. Formalmente conocida como la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, se trata de una institución que hasta hace unos días gozaba de una
amplia autonomía, realmente muy amplia para tratarse del catolicismo, y que está presente en 69 países del mundo, gracias a sus 2.254 sacerdotes, y escuchen bien, sus 90.000 miembros laicos, que incluyen a destacadas personalidades políticas y empresariales. En cada nación donde el Opus Dei hizo pie, desarrolló una red perfectamente coordinada de asociaciones civiles que administran centros educativos, clubes deportivos y residencias universitarias. Proyectos que se sostienen con cuotas, con cuantiosas donaciones privadas, especialmente de viudas ricas, fondos públicos, subvenciones internacionales y además con las herencias de sus miembros célibes, que al ingresar al Opus tienen la curiosa obligación de firmar un testamento en favor de su nueva familia. Cita literal. Podemos hallar el origen simbólico y para muchos divino del Opus Dei el día en el que el joven aragonés José María Escrivá vio las huellas de un monje descalzo, selladas en la nieve de la ciudad de Logroño. Acto seguido aseguró haber sentido que Dios lo eligió para algo grande. A partir de aquella revelación sagrada y con la anuencia de su padre, un comerciante quebrado, Escrivá se preparó para convertirse en sacerdote, ingresando al seminario de Zaragoza, donde fue ordenado diácono el 20 de diciembre de 1924. Sus compañeros lo recordaban como un tipo inteligente, piadoso y hasta divertido, pero con arrebatos ocasionales de ira y en alguna que otra ocasión discursos vehementes, melodramáticos, perturbadoramente sombríos, con un claro tinte mesiánico. Tras obtener los grados de hostiario, lector y acólito, Escrivá consiguió convertirse en exorcista, una faceta suya de la que no se sabe prácticamente nada, aunque alimenta multitud de rumores, pero insisto, cuya historia persiste en el más absoluto hermetismo. Y esto pese a que por alguna razón, varias generaciones de exorcistas eligen invocar su nombre para interrogar a los supuestos demonios, y entre ellos destaca uno de los más recientes, el peculiar Xavier Nobel, un ex cura español que terminó abandonando sus votos para casarse con una escritora satanista. Sí, no es chiste, los caminos del Señor son insondables. En fin, volviendo al punto, ya cura, Escrivá se convirtió en el responsable de su familia tras morir su padre y retomó el viejo proyecto de estudiar derecho. Para entonces recibió el apoyo de la orden más poderosa de todas, desde entonces y todavía hasta el día de hoy, una que en el futuro querría destruir la suya propia y destruirlo a él también por añadidura, pero que para aquel momento veía en este veinteañero con dotes intelectuales a un potencial colaborador para sus múltiples negocios en el reino. Me refiero, por supuesto, a la Compañía de Jesús. Los jesuitas lo acogieron entonces en la iglesia de San Pedro de Nolasco, intentando persuadirlo de sumarse a sus filas. Escrivá admiraba la inmensa acumulación de conocimientos científicos, artísticos, legales y políticos que custodiaban en sus amplias bibliotecas, al tiempo que se conmovió con la biografía de Willie Doyle, un valiente jesuita irlandés que hace pocos años había fallecido por su temeraria costumbre de correr de trinchera a trinchera, asistiendo a los heridos y brindando el sacramento a los moribundos. Sin embargo, Escrivá de Balaguer eludía hábilmente los intentos de empujarlo adentro de la compañía, hasta el punto de poner nerviosos a sus superiores. Y es que se presume que llegó a sus manos el controvertido Tratado del Gobierno de la Compañía de Jesús, una audaz crítica pionera del teólogo y filósofo escolástico Juan de Mariana, que era jesuita y que estaba profundamente preocupado por la exacerbada ambición de poder político de sus superiores, ya en el siglo de oro español, una inquietud que terminó pagando con cárcel, censura y ostracismo. Pero bueno, Escrivá dijo alguna vez que él no sería siervo de nadie más que de Dios, aunque negociando de forma sugestiva con ciertos personajes, logró que lo trasladen a Madrid al ser nombrado capellán del Real Convento de Santa Isabel, año 1927. Allí pudo concluir su tesis doctoral en leyes y remitirle un dinero extra
Clara a su madre y hermanos, brindando clases de derecho romano y derecho canónico. Todo esto bajo la dirección espiritual del jesuita Padre Sánchez, al que José María empezó a inquietar, demostrándole un deseo avasallante por crear algo nuevo. El muchacho estaba abocado a ayudar en el patronato de enfermos, donde llegó a pasar 4 días y noches en vilo sin dormir una sola hora, manteniendo conversaciones encendidas con diversos pacientes, que según las monjas asombradas, recibían su energía como una medicina tonificante. En el convento isabelino, el 2 de octubre de 1928, Escrivá jura haber tenido su segunda epifanía. Se le hizo presente el Opus Dei, la obra de Dios, que a su vez resolvió el enigma de las huellas invernales de aquel monje carmelita descalzo que le había enseñado la senda de Dios. Según dijo en este nuevo encuentro, Dios le pidió difundir universalmente el llamado a la santidad a través del trabajo, emprendiendo así un camino novedoso para los hijos de la Iglesia. Espantado al escucharlo, el Padre Sánchez sacó a relucir el tradicional anticapitalismo jesuita. ¿Santidad del trabajo? ¿Pero de qué diablos me estás hablando, hijo? ¿Te has vuelto calvinista o qué? No obstante, Escrivá desoyó sus reprimendas coléricas y con apenas 26 años de edad fundó el Opus Dei, tal vez la primera organización católica que estimula a los laboriosos, a los productivos, a los amigos del mérito. No tardó en rodearse de ingenieros, hacendados, industriales, en fin, hacedores de todo tipo. Y para horror de los jesuitas, al Opus le llovía dinero, aunque en esta materia ni siquiera un siglo les alcanzaría para llegar a una 10ª parte de lo que manejan los pobristas millonarios, como el jesuita mayor y sus secuaces. Pero que quede bien claro, si son tan ricos como son, es precisamente por no tolerar a la competencia. Y les enfurecía que a las puertas del osado Balaguer se agolparan los laicos pidiendo sumarse, ansiosos por una reivindicación espiritual de sus esforzadas rutinas. Era tal la demanda de la feligresía que en 1930 el Opus Dei permitió el ingreso de mujeres, revolucionario para la época. Desde entonces, ninguna orden o congregación religiosa ha mantenido una relación tan hostil y continuada como los jesuitas de cara al Opus Dei. Una rivalidad que expresa a quienes se llenan los bolsillos profesando el bienaventurados los pobres de espíritu, léase los pusilánimes, contra quienes se abrazan al éxito sin culpa, convencidos a su vez de que están haciendo un bien. Se abrazan como Escrivá se abrazó a su frase favorita del Génesis: Dios creó al hombre para trabajar. Él veía la vida de Jesús como la de un carpintero ordinario en un pueblo pequeño. A partir de esta interpretación casi rupturista, el Opus Dei hace hincapié en no disociar, como el resto de las doctrinas, la vida espiritual de la vida profesional o familiar. No tienen monjes ni monjas, y solo una minoría de los miembros son sacerdotes. El resto llevan vidas ordinarias, que se esmeran por santificar con familias tradicionales y carreras seculares. Hecho que ha llevado al Papa Juan Pablo II a llamar a Escrivá como el santo de la vida ordinaria, el primer santo que es más mundano que metafísico, más realista que idealista, más prosaico que solemne y charlatán. A Dios lo tenemos en nuestra vida diaria, en nuestros momentos de cada iguales, de hoy, de mañana y de ayer, de anteayer y de pasado mañana. Está en nuestra comida y en nuestra cena, en nuestra conversación y en nuestro llanto y en nuestra sonrisa. Está en todo. ¿Cómo no van a odiarlo los abanderados del no tendrás nada y serás feliz? Aunque sobra decir que la vida de Escrivá lejos estuvo de ser ordinaria. Obsesionado con el sacrificio personal, enseñó que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz y que el sufrimiento es la piedra de toque del amor. Convicciones que puso en práctica manteniendo silencios tortuosos, durmiendo en el suelo frío, ayunando por días y días y hasta mortificando su cuerpo con azotes tan furiosos que dejaron las paredes de su
su cuarto teñidas de sangre y provocaron que sus alumnos lo admiren y lo imiten de manera cruenta y obediente. Las reuniones del Opus se convirtieron en liturgias sangrientas, al compás de un goce religioso para algunos y masoquista para otros. Pero en 1936, aquella adoración se vio forzada a detenerse con el estallido de la Guerra Civil Española. Escrivá huyó rápido de Madrid, que estaba controlada por republicanos anticlericales, propensos a liquidar a cualquier ser que vista un hábito. Al concluir la huida, logró refugiarse en la ciudad de Burgos, que era el cuartel de las fuerzas nacionalistas del general Franco, otro bravucón despiadado, pero autodefinido católico. Con su triunfo en 1939, tras una concatenación de atrocidades despiadadas de ambos bandos, Franco se convirtió en el generalísimo caudillo dictador de España. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. Y el Opus inició un nuevo despegue, en complicidad manifiesta con una tiranía que se prolongaría durante los próximos 40 años. Como devolución de favores a Franco, en 1941 Escrivá les pidió a los varones más jóvenes del Opus Dei, unos 50 muchachos, que se integren a la División Azul, un grupo franquista de voluntarios españoles que se sumaron a las fuerzas alemanas hitlerianas en su lucha contra el ejército soviético. La División Azul peleó en el frente oriental y participó notablemente en el asedio de Leningrado, que fue contra la población civil. Allí las tropas nazis y sus socios españoles completaron un círculo despiadado alrededor de la ciudad, la actual San Petersburgo, cortándole todas las conexiones con el mundo exterior durante casi 900 días. Una eternidad en la que más de 1 millón de civiles murieron de hambre, o bien en los bombardeos que fueron incesantes durante el asedio, aquel donde las tías de Putin literalmente se comieron a sus primos, cuando sus padres abandonaron en un orfanato a su hermano mayor, mientras se peleaban con los vecinos para devorarse una rata o la pata de un perro callejero. Muy cristiano todo, ya ven. Por aquella pesadilla de la que el Opus Dei fue cómplice, sus detractores le pasan factura hasta la actualidad. Cobijado por Francisco Franco, Escrivá se garantizó de una dotación permanente de recursos económicos para capear la miseria imperante. Y algo no menor, le sacaba las pelas a España cuando ésta era una nación raquítica, con pobreza africana, que sumada al oscurantismo inquisidor del régimen de Franco, forjó el refrán: Europa termina en los Pirineos. Esa indigencia generalizada y administrada con carnets de racionamiento al estilo stalinista fue el resultado de una tragedia en 3 actos. Primero, el desastre filosoviético de la economía republicana. Segundo, el horror y la destrucción mutua en la guerra. Y tercero, para coronar, el nefasto modelo franquista. Economía planificada por militares ignorantes, militantes de un socialismo nacionalista y cristiano, con elementos importados del fascismo corporativo sindical. No en vano Mussolini fue el más entusiasta de los primeros promotores de Franco. En los años 40 y 50, las migajas de pan duro que le soltaban a los famélicos ciudadanos españoles provenían del trigo regalado por otro tirano filonazi, el argentino Perón, nuevo mecenas de Francisco Franco. Trigo robado, por supuesto, puesto que Perón aprendió de Il Duce a expropiar a los disidentes y repartir el botín entre sus colegas déspotas. No en vano, fue agregado militar argentino en la embajada en Italia y fundó la doctrina justicialista en la Carta del Lavoro mussoliniana. En aquel contexto fue que el Opus se extendió por España, en connivencia con el gobierno, pero esparciendo a su vez, sutilmente, el abono necesario para que florezcan el afán por el trabajo y el lucro, algo de esperanza traccionada por el esfuerzo. En argot popular, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Bajo esa bandera, arribaron a la Argentina peronista en 1950, una nación todavía próspera por las rentas del pasado, que al parecer entusiasmaban a los 3 emisarios de Escrivá: Valiespín, Belia
y Pons. El Opus cosechó generosas subvenciones a cambio de terciar en la dura pelea entre la Iglesia Católica Argentina y el autócrata local. 5 años más tarde, el alto clero rioplatense los consideró 3 sabandijas traicioneras, cuando los fanáticos peronistas terminaron incendiando, quemando las capillas y catedrales de varias ciudades del interior, al grito enfermizo de Perón es Dios. Pero cuidado, también 2 importantes sacerdotes cercanos al peronismo los condenaron, se ganaron a todo el mundo de enemigo. Uno fue el padre Guillermo Furlong, jesuita de derecha, historiador acusado de falsificar el rol esclavista de la compañía en la época de la colonia y mentor de la Acción Católica. Furlong lo llamó arribistas que rozan la herejía. Y su segundo detractor peronista, el padre Jorge María Mejía, por entonces editor de la revista Criterio, escribió sobre ellos. Eran 3 godos, en referencia a que eran españoles, que vinieron a hacerse las Américas con sus cuentos raros. Mejía, un tipo muy sucio, cercano a los servicios de inteligencia, fue el responsable de censurar ni más ni menos que a Jorge Luis Borges, con mayúsculas, y por poco me paro para decirlo. Y no tardaría en escalar en su carrera de inquisidor barato. Mucho más tarde se convertiría en guardián de los archivos secretos del Vaticano. Un personaje extraordinariamente pintoresco, porque a sus 80 y muchos años era un juerguista empedernido, un fanático de las fiestas, que invitó a Berlusconi a su palacete a tomar buenos vinos y conversar con jóvenes muchachas, y cuyo automóvil oficial fue interceptado en Francia con 5 kilos de cocaína y 100 gramos de marihuana. Dura jaqueca para Francisco, su nuevo amigo y protector, porque entre peronistas todo se resuelve. Miren las vueltas que da la vida. Con esto quiero ilustrarles que, si bien el Opus no es precisamente una sociedad de beneficencia, muchos de sus enemigos son iguales o aún peores. Mientras se expandían por el mundo, la primera edición del libro de Escrivá, titulado Camino, se editaba con fondos del ruinoso Estado español, registrando la fecha de publicación como el año de la victoria, en referencia al triunfo militar de Franco sobre las fuerzas republicanas. El prólogo lo firmaba Xavier Lausurica, un obispo franquista que le dio la comunión a la hija del dictador, y a su vez lo concluía con una máxima memorable: mantenerse siempre vigilantes y alerta, porque el enemigo no duerme. Y esto es bastante divertido, porque Camino de Escrivá es sospechosamente similar, partes idéntico, al ensayo titulado El alma victoriosa de la pasión dominante, que escribió el sacerdote jesuita Francisco Javier Hernández, también aragonés, aunque lo hizo 150 años antes. Como vemos, Escrivá aprendió las artes del cabildeo de los mejores maestros de la materia. En abril de 1946, su alianza con la dictadura se hizo aún más visible cuando Escrivá decidió predicar personalmente al general Franco y a su familia durante un retiro espiritual en el Palacio del Pardo, la residencia oficial. Siguiendo el mismo camino que Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, Escrivá se trasladó a Roma aquel mismo año, con la explícita recomendación de Franco para el Papa Pío XII, que era un íntimo amigo suyo. En 1948, José María fundó en esa ciudad el Collegium Romanum Sanctae Crucis, principal centro educativo masculino del Opus Dei. 2 años después, el 16 de junio de 1950, recibía la aprobación para ser una institución de derecho pontificio, gracias al polémico Papa Pío, que declaró que tenía en su mesilla de noche un ejemplar de Camino, el libro de Escrivá. Bueno, aunque como vimos, eso es relativo. Respecto a Pío XII, es interesante revisar el trabajo de David Kertzer, uno de los primeros autores en analizar los archivos secretos del Vaticano. En el libro Pope at War, Kertzer destapó la existencia de negociaciones secretas entre Hitler y Pío XII, promovidas por el propio Führer con la intención de mejorar sus relaciones vaticanas, a pesar de tener pruebas irrefutables del exterminio
exterminio en curso de los judíos, Pío XII nunca denunció las atrocidades nazis para no poner en riesgo la situación de la Iglesia. Por si fuera poco, en abril de 1941 le concedió una audiencia privada al carnicero Ante Pavelić, líder fascista, títere nazi en el Estado croata, que exterminó a más de 290.000 serbios, judíos, gitanos y bosnios. Atrocidades que el Papa Pío nunca condenó públicamente y que le valió ser llamado por el Ministerio de Foreign Office británico como el mayor cobarde moral de nuestra era, un digno antecesor de Bergoglio. Aunque, para ser justos, a diferencia del argentino, Pío también tiene algunos elementos para defenderse. El historiador Michael Feldkamp descubrió en los archivos secretos que Pío había salvado personalmente a 15.000 judíos del exterminio y que había enviado al gobierno norteamericano un informe oculto sobre el Holocausto poco después de la conferencia de Wannsee, una reunión de altos funcionarios de la Alemania nazi y líderes de la Schutzwaffe en 1942. Este informe, increíblemente, no fue considerado por la Casa Blanca. El caso es que si algo no admite dudas en torno a este papa tan ambivalente, fue su aprecio a José María Escrivá de Balaguer, que en 1950 fue nombrado prelado doméstico de honor con el título de Monseñor. Para entonces, el Opus Dei adquirió un prestigio indiscutible y lo aprovecharon para realizar una reforma aperturista y relativamente liberalizadora en la España de Franco. Desde 1957, varios de sus miembros se convirtieron en ministros, apodados los tecnócratas: Gregorio López Bravo, Laureano López Rodó, Juan José Espinosa, Faustino García, Alberto Ulastres y Mariano Navarro Rubio. Según el periodista Luis Carandel, cuando Ulastres y Navarro Rubio fueron nombrados por primera vez para el gobierno, Escrivá exclamó con júbilo: ¡nos han hecho ministros! Eran todos burgueses de familias empresarias, segunda generación de miembros del Opus. Trabajaron duramente para industrializar la península ibérica, obsesionados con que el mercado resurja. Lograron dejar atrás las barreras más estúpidas e inflexibles, y también tuvieron un aspecto positivo en el plano social, ya sea por pragmatismo, en aras de su acercamiento con la OTAN, o por compasión cristiana. Los tecnócratas del Opus Dei influenciaron en el relajamiento de la represión a los disidentes. Se redujo a mínimos la tortura, que antes era la norma, y se erradicó el asesinato de civiles, dando lugar a la etapa popularmente conocida como dicta blanda. La mayoría de estos tecnócratas ingresaron al gobierno bajo el patrocinio del almirante Luis Carrero Blanco, que aunque no era miembro del Opus Dei, estaba casado con una miembro del Opus Dei. Y a medida que Franco envejecía y se volvía frágil, Carrero iba tomando poco a poco el control del gobierno de España. A Carrero Blanco lo mató la ETA, la famosa guerrilla socialista y separatista vasca, en uno de sus atentados más conocidos. Le volaron el coche, que salió disparado por los aires. Junto a él morirían a manos de la ETA muchos otros españoles, infinitamente más honrados y decentes que Carrero Blanco. Y señores, les traigo una serie de datos muy reveladores. ¿Saben dónde se produjo la primera asamblea de la ETA en suelo español? ¿Dónde fue que empezaron a planear formalmente la ejecución de Carrero Blanco? En una casa de ejercicios espirituales de los jesuitas de Getaria. ¿Y saben dónde prepararon los etarras su primer asesinato, el del represor franquista Melitón Manzanas? En la vivienda del párroco jesuita de la localidad de Severio. Parece que le hacían los honores a San Ignacio de Loyola, el primero de todos los jesuitas, vasco por cierto, y rudo militar antes que cura, temido y odiado a partes iguales. Pero esto no se queda aquí. Otros 3 curas literalmente ingresaron a las filas de la ETA, se hicieron etarras y tomaron las armas para asesinar en el nombre de Cristo. Jon Etzabe, autor de la frase "no tengo el menor cargo de conciencia por lo que hice", Fernando Arburúa, alias Igeldo, que fue detenido directamente en el convento después de matar a un hombre y dejar a 5 niños huérfanos, un sujeto que tampoco se arrepiente y que no solo eso, insiste en que le hubiera gustado ser teólogo al tiempo que se
sentencia que el tema moral es muy relativo. Sí, y finalmente el padre Julen Calzada. Cuando lo meten preso, la hermana de Calzada y los abogados van a buscar ayuda al Vaticano y los recibe el general de los jesuitas, la mayor autoridad mundial de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe, que era vasco como ellos y que intercede de manera decisiva para que el Vaticano empuje el llamado proceso de Burgos, conminando a la dictadura española a perdonarle la vida a los terroristas etarras y, en resumen, echando abajo al régimen franquista. Por supuesto que esperaban los jesuitas que de paso caiga con él el Opus Dei. Y al menos en España, por algún tiempo, podría decirse que lo consiguieron. Pero todavía hay cosas mucho más interesantes de esta trama. Arrupe, el general jesuita, no solo presionó al Vaticano, también a los comunistas. A través del cura marxista jesuita José María Díez Alegría, que era el hermano rebelde de dos altos oficiales franquistas, Arrupe puso en contacto a los etarras con el poeta exiliado Rafael Alberti, para a su vez organizar en conjunto una conferencia de prensa internacional en la sede del Partido Comunista Italiano, todo a fin de solidarizarse con los presos etarras. Uno de esos presos, Teo Uriarte, le confesó a un cura jesuita que sentía remilgos en usar su pistola, que se acordaba de la catequesis cristiana, de los 10 mandamientos, y le entraba a correr sudor frío por la espalda a la hora de matar. ¿Saben qué le contestó el sacerdote? No te preocupes, hijo, yo te absuelvo. De allí viene el nombre de un libro apasionante que escribió mi colega periodista y también sociólogo Pedro Ontoso, Eta, yo te absuelvo. El papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos. Un notero del prestigioso diario ABC, conservador y monárquico, no precisamente anticatólico, le dice a Ontoso: usted reúne en el libro claros ejemplos de cómo la Iglesia dio cobijo a ETA. Y Ontoso responde: bueno, no se puede hacer un juicio monolítico. Hay gente de la Iglesia que puso infraestructura y logística, cediendo el piso. Otros que pusieron el papel para imprimir su propaganda. Gracias a los jesuitas, en una empresa papelera de Segura, consiguieron varias toneladas para sus panfletos. Un terrorista logró escapar de la policía en el tiroteo del Casco Viejo de Bilbao, tras dispararle hasta la muerte a un taxista. En esa cadena solidaria participan 7 u 8 hombres de la Iglesia. Los etarras sabían a dónde acudir. Estimado espectador, créame, estoy tan, pero tan anonadado como usted. Cuando pensé que ya nada de los jesuitas podía sorprenderme, toma. Ahora, lo más bizarro de todo esto es que ya en democracia y con todos estos precedentes delirantes, Felipe González designó al cura jesuita José María Martín Patino como mediador oficial entre los terroristas vascos y su gobierno. Y lógicamente la cosa no salió bien. Se llegó al récord histórico de secuestros, bombas y asesinatos masivos de civiles inocentes. Y para colmo de los colmos, en la actualidad, y pese a las advertencias explícitas del Centro Nacional de Inteligencia, el jesuita José María Fernández Martos se convirtió en el confesor oficial de las presas etarras y de Yapa, de las presas yihadistas también en la cárcel de Brieva. Cito literal: un día una presa terrorista te cuenta que en aquellos años llegó a disfrazarse de monja para ir a deleitarse con el dolor provocado por su atentado. Otro día una etarra con 28 muertos en su haber te afea que te gusten los toros. Había matado a todas esas personas, pero era animalista y no soportaba la sangre. Otro día, sabes que esa interna que tienes delante le entregaba la propia hija al esposo para que la y que una vez que fue denunciada, le arrojó ácido en la cara a la víctima. Muy bonito, ¿no? El padre Fernández Martos le dijo al diario El Mundo que si bien todavía el trabajo le cuesta un poquito, él no se siente moralmente superior
a ninguna de estas mujeres. ¿Y sabe qué, padre? Estoy de acuerdo con usted. No es moralmente superior a ninguna de esas asesinas. ¿Y usted, espectador, qué opina? Lo invito a dejarlo en los comentarios. Vamos a ponerle un broche de oro a esta historia desquiciada, porque realmente podría seguir horas. Alguno de ustedes, alma benévola, pensará que tal vez algunos jesuitas se arrepintieron. ¿Qué va? En 2011, el superior provincial vasco, Juan José Xebarría, envió una carta redactada en castellano y euskera a todos y cada uno de sus 236 jesuitas subordinados. En la misiva reivindicó obscenamente todo este accionar y victimizó a la Compañía de Jesús, escribiendo que su vocación por la reconciliación entre los verdugos y las víctimas los ha llevado a ser blanco de malos entendidos e incluso de encarcelamientos injustos. Se refiere concretamente al de su compañero y amigo, el padre José María Ausmendi, que era el secretario del Consejo de Administración de Egunkaria, un diario etarra. Acusado de lavar dinero del terrorismo, tras salir de prisión se marchó a Cuba, donde el Papa Francisco lo designó contador de la diócesis de La Habana. Sí, contador de sus negocios con el régimen comunista. Realismo mágico. Ni más ni menos. Un cura que recibió esta carta repugnante se rebeló y le declaró a la prensa, resguardando su identidad, que el provincial vasco incurre en la simetría y la equivalencia entre víctimas y victimarios. Al día siguiente fue expulsado de la Compañía de Jesús. Corrió la misma suerte que el padre Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal, que cuando empezó a tirar del hilo de esta locura, de esta historia pestilente y putrefacta, fue sancionado de inmediato por el obispo José María Setién, que lo instó a mantenerse en silencio total, sin escribir en medios, ni hablar con periodistas, ni publicar libros, en tanto que la ETA lo amenazó de muerte. Otro trabajito coordinado. El santuario de Loyola, ni más ni menos, y varios de sus edificios anexos fueron entregados por los jesuitas a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que se encuentra en manos de Bildu, el partido político de los asesinos etarras, como el famoso Otegi, célebre también por no arrepentirse de las vidas inocentes con las que acabó. Según mis fuentes, en esas instalaciones, literalmente controladas por ETA, yacen las actas secretas de las reuniones entre etarras, jesuitas y negociadores de todos los gobiernos, hasta el de Zapatero inclusive. Tomen nota. Los invito a todos los que están mirando este video a difundirlo ahora mismo en todas sus redes y grupos, para que la verdad salga a la luz. Qué raro que todos los que están hablando de los pecados del Opus Dei no se hayan detenido ni un instante a revisar la impoluta Orden de Francisco, que es también la de sus amigos cubanos Fidel y Raúl Castro, ambos educados en colegio jesuita, como parte de un gran experimento que pronto tendrás en tu país. Ya ven, me muero de ganas por empezar mi documental sobre el jesuitismo, pero tiempo al tiempo. Primero hay que terminar este. El Opus Dei. El Opus Dei no solo apoyó a la dictadura franquista, incluso se dio el gusto de implantar una en Argentina. En su libro sobre la doctrina, el periodista Penny Lernux indicó que el golpe militar de 1966 estalló días después de que su líder, el general Juan Carlos Onganía, participe de un retiro espiritual patrocinado por el Opus Dei, invitado personalmente por Escrivá de Balaguer. La dictadura de Onganía es recordada por la Noche de los Bastones Largos, cuando el 29 de julio de 1966 los policías reprimieron salvajemente a los estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires, que protestaban contra una reforma del régimen. Los obligaron a salir de las aulas pasando por una doble fila para ser golpeados por sus bastones, y ni siquiera se salvó el decano, que con sangre sobre la cara le preguntó indignado al custodio: ¿cómo se atreve usted
usted? Y como respuesta, recibió otro fuerte atrevimiento que lo noqueó. Esa noche detuvieron a más de 400 personas. También secuestraron y desaparecieron a la militante peronista Mirta Misetich, primer caso de una metodología que se aplicaría sistemáticamente 10 años más tarde con su dictadura sucesora. Y también conviene recordar los fusilamientos clandestinos a un grupo de guerrilleros en la base militar de Trelew. Esos guerrilleros, montoneros, socialistas, eran en su mayoría católicos, muchos de ellos católicos jesuitas, educados directamente por el padre Carlos Mujica. Otra vez, la pugna entre jesuitas y Opus Dei a sangre y fuego. El Opus recibió el apoyo de ambas dictaduras. En el 72, en el gobierno de facto de Lanuse, sucesor de Onganía, la Municipalidad de Buenos Aires les donó un terreno magnífico en una de las zonas más caras de Buenos Aires. Y para erigir su sede, recibieron un cuantioso subsidio del futuro dictador Jorge Rafael Videla, ya en 1980. Hasta el día de hoy, esta es la sede principal del Opus Dei en Argentina, con un terreno que ocupa casi la mitad de la manzana y un edificio de 14 pisos en 2 bloques, donde viven sacerdotes y miembros numerarios. Solo el terreno está cotizado en más de 20 millones de dólares, aunque permítanme decirles, minucias comparado a lo que recaudó el cómplice favorito del general Videla y del almirante Macera, el superior provincial jesuita de los años 70, Jorge Judas Bergoglio, que ya absolutamente nadie ignora que se dedicó a entregar sacerdotes y catequistas inocentes para que sean secuestrados, torturados y asesinados a cambio de algunas monedas de plata. En fin, volviendo a España, en 1968, tras dirigirle el retiro espiritual a Onganía, Escrivá le solicitó al gobierno de Franco el título de Marqués de Peralta, y se lo conceden gracias a la colaboración de un destacado miembro del Opus Dei, el ministro de Justicia. Así que de monseñor pasó a marqués. ¡Qué tipo con estilo, Escrivá! La curia y la nobleza combinadas. El antiguo régimen personificado en pleno siglo XX. También inició él mismo, José María Escrivá de Balaguer, su proceso administrativo para ser beatificado en vida, escalón previo a ser declarado santo, lo que de hecho ocurrió. Mediante las cartas de Vladimir Felsman, asistente personal de Santo José María Escrivá de Balaguer, pudimos saber que mientras hacía los trámites para ser beatificado, el santo marqués fue a ver una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Y al ver a Hitler en la pantalla, le dijo al joven asistente: Vlad, Hitler no pudo ser tan mala persona. No pudo haber matado a 6 millones. Como mucho, habrán sido 4 millones. Pero cuidado, Escrivá respondió a estas acusaciones en 1975, declarándose un sionista convencido, cosa que también era Hitler, ¿no? Otro dato. Y profesando su amor por el pueblo judío. Tengo que decirte que el primer amor de mi vida es un hebreo, Jesús de Nazaret, de tu raza. Y el segundo, María Santísima, Virgen y Madre, madre de ese hebreo y madre mía y madre tuya. ¿Va bien así? Y después te digo que seas muy buena con tus papás, que tengas paciencia, que reces, no muestres ningún gesto de insurrección. ¿Está claro? Partidarios del Opus Dei, el único testimonio oral sobre las supuestas simpatías hitlerianas de Escrivá es discutido por otros testimonios documentados de miembros y no miembros que aseguran que Escrivá condenó enérgicamente a Hitler, a quien llamó un hombre pícaro y obsesionado. Vaya condena. Pero el apoyo de su doctrina al terrorismo estatal latinoamericano no puede desmentirse. Durante su visita a América Latina en 1974, Escrivá visitó Chile, tan solo 9 meses después de la asunción del general Pinochet. Lo que digo en todos los sitios, he venido a Chile a aprender a ser buen sacerdote y a ser buen cristiano.
Escrivá declinó una invitación para visitar personalmente a la Junta Militar chilena, alegando que estaba enfermo de gripe, pero en su carta a los miembros de la Junta les agregó que deseaba hacerles saber cuánto rezo, he rezado y rezaré por ustedes que han conseguido el orden de esta gran nación, en el álgido momento en el que se vio amenazado por el flagelo de la herejía marxista. Escrivá se desplazó durante 3 meses por toda Sudamérica. Comenzó en Sao Paulo, donde tuvo 26 encuentros, pasó por Buenos Aires, donde dio una charla ante 25.000 personas, algunas obligadas a asistir a punta de fusil, luego se fue a Santiago y finalmente a Lima, donde enfermó y permaneció casi 10 días en estado convaleciente. Se sospechaba que padecía de una epilepsia cada vez más feroz, pero él lo negaba todo. En 1975, de regreso a Aragón, impulsó y supervisó el diseño y construcción de un santuario mayor en Torreciudad, proyecto que nunca pudo ver terminado. Falleció el 7 de julio de aquel año y desde entonces aquel santuario se convirtió en el centro espiritual del Opus Dei y una virtual meca, destino sagrado de peregrinación para todos sus miembros. En el 75 ya eran 60.000 personas en 80 países y controlaban activos equivalentes a 5.000 millones de dólares actuales, una cifra que pese a la opacidad financiera se podría estimar que han cuadruplicado. Lo cierto, señores, es que el Opus Dei es un lucrativo negocio. La vida de un miembro de la obra, como llaman coloquialmente a su estructura, es bastante agitada. Van a misa todos los días, hacen oración mental, rezan el rosario, leen la Biblia y además estudian permanentemente a autores clásicos como los filósofos estoicos elementales, lecturas que a su vez le recomiendan sus sacerdotes. Como pueden observar, todo esto lleva tiempo. No obstante, el mayor imperativo es no desperdiciar tan solo 1 minuto de los que les quedan libres. Hacer dinero es un objetivo primordial. Y cuidado, el Opus no solo quita, también da. Imitando una vez más a los jesuitas, al integrarse a la obra, uno tiene las puertas abiertas para todo tipo de oportunidades comerciales y laborales. Me gusta decir que hay que aprender a vivir toda virtud, y quizá muy especialmente la pobreza. Esa es una de las frases más famosas que dejó Escrivá de Balaguer, cuando ya fluían drásticas críticas a su patrimonio inocultable, porque efectivamente a Escrivá le correspondía esmerarse mucho en aprender la pobreza, porque era lo más lejano a su rutina cotidiana. A pesar de ser una orden joven para los cánones católicos y bastante más pequeña que otras, la del Opus Dei es envidiada por su fuerza financiera asombrosa. Solo en 1975 se movilizaron 3.000 millones de pesetas, más de 18 millones de euros, para terminar la construcción del santuario de Torreciudad, una ofensa intolerable para los jesuitas, que sin perjuicio de la teología de la liberación, un invento conjunto con la KGB, eran y son la cúspide de la pirámide en la industria de la fe, socios de la Cannibal United Fruit Company, de varios bancos suizos, de la armamentística Beretta, de los Rothschilds, ni más ni menos, en su imperio mediático y editorial, amos y señores del equipo de fútbol Juventus, dueños de la compañía de veleros y cruceros de lujo Grace Line y de la megacorporación de máquinas de coser Singer, del gigante automovilístico italiano Fiat y de algunas de las más costosas universidades del mundo, como Georgetown. En suma, los jesuitas jamás ostentaron sus activos, que sin embargo se calcula que equivalen al Producto Bruto Interno de un país como Colombia o Argentina. Para la añeja compañía de Bergoglio y sus secuaces, el Opus era un forúnculo para radicar, y pese al golpe que le asestaron en España a comienzos de la década, la batalla central se trasladó a Roma. Los atrevidos herederos de Escrivá estaban empezando a meter mano ni más ni menos que en el
el Banco Vaticano, el famoso Instituto de Obras de la Religión, históricamente minado por jesuitas, y que hoy, gracias a su compinche del Palacio de Santa Marta, directamente dirigen entre bombos y platillos. Pero en aquel entonces fue el mismo general jesuita Pedro Arrupe, el salvador de los etarras, íntimo de los soviéticos, quien decidió tomar cartas en el asunto, acudiendo otra vez a su buen aliado Pablo VI, el papa que sentía por los jesuitas una mezcla de reverencia y pánico. Y ya lo veremos, vaya que tenía buenas razones. Pablo VI, que en su niñez había ido a una escuela jesuita, que por cierto lo convenció de no hacerse jesuita, terminó obedeciendo sin chistar los reclamos de Arrupe, y acto seguido le lanzó un sonoro ultimátum al Opus Dei para que escogiese entre sus negocios o seguir siendo un instituto secular de la iglesia. Lo que nadie se esperó es que el Opus escogiera impúdicamente quedarse con lo primero, a expensas de perder el privilegio del estatuto jurídico de instituto secular. En otras palabras, salieron todavía ricos, pero severamente heridos en su capacidad para influir en el Vaticano. Pero la venganza del Opus no se hizo esperar. Su ejército de abogados, tanto en América como en España, comenzó a entorpecer el flujo de subvenciones gubernamentales a los centros educativos jesuitas. Y cuidado con el Opus, sus abogados son de los mejores de cada país, y además trabajan gratis y genuinamente motivados. Uno de los peores golpes fue la paralización de fondos públicos a la jesuítica Universidad de Deusto, al tiempo que comenzaron a llegar sobres anónimos con informes sobre los lazos entre Arrupe y la ETA a las oficinas de todos los cardenales españoles, a los despachos de los diputados e incluso a las guarniciones militares, policiales y de guardia civil. Y es que parte de la razón por la cual el Opus Dei amasó su riqueza tiene que ver con que no solo reciben donaciones, sino también servicios gratuitos por parte de sus supernumerarios. En otras palabras, un funcionario del Opus no pagará por la cirugía de los excelentes médicos que forman parte del Opus. El Opus no pagará por un plano de sus arquitectos competentes para construir una nueva sede, ni por la asesoría de inversiones de sus brokers y banqueros. El caso es que en plena escalada del conflicto entre las huestes de Escribá y las huestes de Loyola, el Papa Pablo VI estiró la pata a sus 80 años. Y para sorpresa de todos, lo sucedió uno de los mejores seres humanos que pisó el Vaticano, Albino Luciani, Juan Pablo I, apodado Il Sonriso di Dio, la sonrisa de Dios. Era uno de esos curas entrañables con un corazón lleno de amor. Nacido y criado en pequeños pueblos del Véneto, Albino era la diversión de los cumpleaños infantiles, en los que se disfrazaba de payaso, el protector de todos los novios y enamorados, que terciaba entre las familias para evitar que se repita la trágica trama de Romeo y Julieta, el mejor amigo de los enfermos, que se movía de hospital en hospital andando en bicicleta, incluso cuando ya era obispo. Hábil comunicador y dueño de una prosa amena y rebosante de humor, escribió libros memorables como Illustrizimi, una serie de cartas dirigidas a personajes históricos y ficticios, entre ellos el barbero Le Figaro, Pinocho, Mark Twain, Charles Dickens o el mismísimo Jesucristo. Albino era un hombre culto y docto en teología, pero nada jactancioso. No tenía grandes problemas con el capitalismo, aunque sí con la avaricia desmedida, concretamente la de los miembros del clero. Era tal su amabilidad, su calidez y su manejo de las relaciones humanas que cuenta la leyenda que tras una larga charla logró que varios cardenales corruptos rectificaran en su rumbo, devolviendo hasta el último centavo que habían robado. Uno de ellos se lanzó a llorar desconsoladamente en su regazo, pero Luciani lo calmó ensalzando la virtud del arrepentimiento. Asombrado por su buena fama, un Pablo VI que estaba cansado de sus propias polémicas y contradicciones, lo mandó a llamar para conocerlo en persona. Después de hablar 3 horas con él, Pablo VI afirmó que Albino irradiaba tanta bondad que había conmovido su corazón y se sintió moralmente obligado a tomar una decisión al respecto.
El viejo Pablo lo arrastró con él al estrado de la plaza de San Marcos y frente a una multitud atónita de 20.000 personas se quitó la estola papal y se la puso a Albino Luciani, que estaba colorado y temblaba de vergüenza. A las pocas semanas lo nombró cardenal y patriarca de Venecia, un hecho que pasó desapercibido por jesuitas y por Opus Dei, que estaban demasiado entretenidos y enzarzados en sus luchas intestinas por el oro y el poder. Con la muerte de Pablo, en el año 78, comenzaron las disputas más feroces en siglos. Los conservadores, incluyendo al Opus y a parte de la derecha jesuita, apoyaban al férreo cardenal genovés Giuseppe Siri, en tanto que los progresistas, encabezados por Arrupe y la mayoría de los jesuitas, abogaban por el polémico Giovanni Benelli, arzobispo de Florencia y ex embajador del Vaticano en la UNESCO, acusado de autócrata y de agente ruso. Absolutamente nadie se lo esperaba, pero en un giro copernicano de la historia, el resultado de la votación arrojó la victoria menos pensada: Albino Luciani, que con su modestia habitual estuvo a punto de salir corriendo del colegio cardenalicio, donde fue retenido y persuadido por sus colegas para asumir el cargo. La Iglesia, o al menos parte de ella, había decidido depurarse. El cardenal argentino Eduardo Pironio sentenció que acababan de ser testigos de un milagro ético. La Madre Teresa de Calcuta, por su parte, dijo que este ha sido el mejor regalo de Dios, un rayo de sol de su amor divino que acaba con la oscuridad de este mundo. Juan Pablo I rechazó la coronación y la tiara papal, sustituyendo la habitual ceremonia por una sobria investidura. En una broma grotesca del destino, su antítesis perversa y perfecta, el ocupa Francisco, le copiaría varios gestos para establecer su propio marketing. Pero bueno, la historia se repite primero como tragedia y luego como una miserable farsa. El punto es que Juan Pablo decidió dar la batalla contra todos los pecados del clero. No toleraría la connivencia con dictaduras militares ni con terroristas rojos, y se lo hizo saber primero que a nadie al dictador argentino Jorge Rafael Videla, como acabo de contarles, benefactor del Opus Dei e íntimo amigo del jesuita Bergoglio. Las dos cosas al mismo tiempo. Aquí pueden ver a nuestro Papa progre dándole la comunión al genocida que ya había sido condenado por torturar embarazadas y vender sus bebés. Pero bueno, Juan Pablo I recibió a Videla, todavía presidente, en sede del Vaticano, y antes siquiera de dejarlo hablar, empezó a reprocharle con fiereza inusitada los horrendos crímenes que sus tropas estaban cometiendo durante la Guerra Sucia. Videla salió estupefacto, con el rabo entre las patas, temblequeando, y el diario Demócrata y El Expreso sugirió que había sido amenazado con una merecida excomunión. La reprimenda brutal que recibió por parte del Papa fue una de las razones por las cuales aminoró la represión abruptamente en los meses venideros. Justo y ecuánime, Juan Pablo I no se conformó con eso y decidió ajustar cuentas con el AMPA comunistoide jesuítica. En la misma semana que puso en su sitio a Videla, resolvió escribir uno de sus propios textos papales sustantivos, su espectacular carta a la Compañía de Jesús, tan cortés como demoledora, que pueden leer completa en el blog del vaticanista experto Marco Tosati. No permitáis que las enseñanzas y las publicaciones de los jesuitas provoquen confusión y desorienten a los fieles. Recordad que la misión que os ha confiado el vicario de Cristo es anunciar de forma adaptada a la mentalidad de hoy, pero en su integridad y pureza, el mensaje cristiano, no comunista. Ustedes conocen y se preocupan con razón por los grandes problemas económicos y sociales que afligen a la humanidad y que están tan estrechamente conectados con la vida cristiana. Pero en la solución de estos problemas, sepan siempre distinguir las tareas de los religiosos sacerdotes de las que son propias
de los laicos. Los sacerdotes deben inspirar y animar a los laicos en el cumplimiento de sus deberes, pero no deben sustituirlos, descuidando su propia tarea específica en la acción evangelizadora. No permitáis que las tendencias seculares penetren y perturben vuestras comunidades, que disipen ese ambiente de recogimiento y oración del que se nutre el apóstol, introduciendo actitudes y comportamientos seculares que nada convienen a los religiosos. El necesario contacto apostólico con el mundo no significa asimilarse al mundo. Al contrario, exige esa diferenciación que salvaguarda la identidad del apóstol. Sean fieles a las prescripciones de la Iglesia sobre la vida religiosa, el ministerio sacerdotal y las prescripciones litúrgicas. Como dijo San Ignacio a San Borja, mantened la humildad y la reverencia hacia nuestra Santa Madre Iglesia y a los que tienen la tarea de gobernarla. En otras palabras, a mí y no a ustedes, jesuitas pendencieros. Esta carta sería un tiro en el corazón de Arrupe y su pandilla de sicarios. Y si bien, ya verán por qué, el pobre Juan Pablo no llegó a entregársela, su contenido se difundió antes de tiempo y corrió como la pólvora. Acababa de iniciar también una batalla contra Karl Rahner, el jesuita alemán, miren qué constante que es este temita, al que muchos consideran como el padre teórico del Concilio Vaticano II. Un sujeto que fue virando y virando hacia la izquierda hasta consagrarse como un dialoguista con los genocidas de católicos por excelencia, la Unión Soviética. Sus discípulos predilectos, Walter Kasper y Reinhard Marx, son los actuales cómplices incómodos del Okupa, que cambiaron a Moscú por la progresía globalista y presionan para cazar gays, abolir el celibato, ordenar mujeres, etcétera, etcétera. Rahner fue el disparador de la jesuítica teología de la liberación, un abrazo entre el pobrismo cristiano, heredero de los bandidos esenios, con la lucha armada marxista del siglo XX. Esta doctrina Frankenstein fue enarbolada por sus primeros alumnos, todos jesuitas: Gonzalo Arroyo, Víctor Codina, Ignacio Martín Baró, Fernando Cardenal, Rolando Muñoz, Alberto Parra, Juan Carlos Escanone, hoy muy reivindicado por Bergoglio, o Juan Luis II. Así fue como la compañía movilizó a la Juventud Comunista Mexicana y a la Liga 23 de Septiembre, una guerrilla marxista-leninista que secuestró al cónsul inglés y al joven empresario Fernando Aranguren. En Argentina, el jesuita Mujica, como les conté, armó montoneros, y en Colombia, con otros dos curas pistoleros a la cabeza, fundaron el Ejército de Liberación Nacional. Uno de esos curas era el tío del futuro presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que a su vez estaba coludido con el abuelo de Francia Márquez y con los asesinos del M-19, entre ellos su vocero Gustavo Petro, que es el actual presidente colombiano, que a su vez se reivindica como teólogo de la liberación. En Paraguay fueron 11 seminaristas egresados del jesuítico colegio Cristo Rey los que fundaron la guerrilla Patria Libre, devenida luego en el Ejército Popular del Pueblo. Y todo esto con el auspicio de Fidel y Raúl Castro, insisto, egresados del Colegio de Dolores en Santiago de Cuba, y luego del Colegio de Belén en La Habana, dos escuelas jesuitas. Y por detrás de los cubanos, la aceitada KGB, tal como confesó el general soviético de inteligencia y desertor de la misma, Mikhail Pacepa, cuando declaró que la compañía y el Kremlin trabajaban en conjunto. La misma República Popular China, que sigue deteniendo y masacrando creyentes con la complicidad manifiesta del jesuita Bergoglio, festeja todos los años el aniversario de Diego de Pantoja, otro jesuita al que consideran un patrimonio cultural del comunismo amarillo. Pero bueno, el punto es que no conforme con subirse al ring frente a esta
peligrosa organización criminal, Juan Pablo I redobló la apuesta y, armado de una valentía proverbial, comenzó a destapar una mega red de corrupción del Banco Vaticano y sus colindantes, como el Banco Ambrosiano. En apenas 10 días filtró información sensible de la todopoderosa logia protomasónica Propaganda Due, un caso único en la historia. Fundada por el fascista Licio Gelli, un mussoliniano que escapó a la Argentina peronista en los 50 y que luego hizo a Perón maestre de la logia, esta red se asoció íntimamente con la camorra napolitana y siciliana y comenzó a inyectar masivamente fondos de la mafia en las instituciones financieras de la iglesia, situación que por ejemplo retrata la película El Padrino 3. La PDUE tenía entre sus miembros argentinos al genocida peronista López Rega, al genocida almirante Macera, al propio Perón y ni más ni menos que al entonces provincial de los jesuitas argentinos, Jorge Mario Bergoglio. A su vez, mantenía una relación estrecha con elementos de la CIA norteamericana y, según el diputado socialista italiano Mauro Seppia, tenían infiltrado al Opus Dei. Como parte de una turbia operación, el PDUE intervino en el secuestro y ejecución ese mismo año 78 del primer ministro italiano, el demócrata cristiano Aldo Moro. Y esta larga estela de verdades explosivas se prolongaría por los próximos años, en el mayor escándalo de la historia de Italia y también de la Iglesia. Todo esto comenzó a salir a la luz gracias al coraje de Juan Pablo I. Pero ¿qué creen? No llegaría a verlo. Pese a ser uno de los pontífices más jóvenes de la historia, con 65 años de edad, deportista, abstemio y dueño de una salud envidiable, apareció muerto en su cama en la madrugada del 29 de septiembre de ese mismo año. Acababan de concluir los 33 días del papado más breve y más noble de todos los tiempos. Sí, escuchó bien. Este adversario tenaz de los jesuitas y del Opus duró vivo solamente 33 días. El Vaticano informó que su secretario privado, el irlandés John Magri, se topó con su cadáver a primera mañana y que la autopsia dictaminó un infarto fulminante. Media docena de historiadores y periodistas de prestigio, entre ellos el investigador británico David Yallop, sentenciaron que no fue un infarto, sino un asesinato en toda regla. El obispo Magri terminaría apoyando esta versión. Después de desaparecer de la faz de la Tierra durante una década, se atrevió a publicar un libro titulado Un ladrón en la noche, la muerte del Papa Juan Pablo I. Cita literal. Estaba constantemente hablando de la muerte, siempre recordándonos que su pontificado iba a durar poco, siempre diciendo que le iba a suceder el extranjero. Y el extranjero no era ni más ni menos que el polaco Karol Wojtyła, entronizado a los pocos días como Juan Pablo II. Wojtyła era un hombre brillante, carismático, aunque no tan amable o misericordioso como su predecesor, que tuvo en claro desde el principio que no tenía intenciones de terminar como él. Por lo tanto, debía tomar partido decididamente por uno de los dos bandos, tanto eclesiásticos como geopolíticos. Y así lo hizo. Por haber padecido en carne propia el horror del socialismo, albergaba la convicción de que en la distopía bolchevique la iglesia no tenía ningún futuro. Por consiguiente, se asoció sin titubeos con Washington y Londres. Podría ahondar mucho más sobre esos primeros años convulsos, concretamente sobre el escándalo bancario y mafioso increyendo, curas prófugos de la justicia, banqueros acribillados, un tiroteo entre gángsters y espías dentro de una capilla, y numerosas figuras caídas en desgracia como el propio Bergoglio, que tras la disolución de la logia PDUE fue removido y repudiado de su cargo en la Argentina. Pero prefiero dejar esto directamente para otro documental centrado en el caso de la PDUE y los escándalos del Banco Vaticano, porque me corresponde culminar este que versa sobre el Opus Dei y su tensión perpetua con la Compañía de Jesús. Como les conté, Luciani
Giuliani murió 48 horas antes de pronunciar un aguerrido discurso contra los jesuitas, pero el contenido de su mensaje caló muy hondo, y Juan Pablo II lo tomó y lo convirtió en su política oficial. Por primera vez en mucho tiempo, los jesuitas temblaron. Y mucho tiempo es mucho, al menos desde 1773, cuando Clemente XIV se armó de valor y, rodeado de custodios, puesto que temía por su vida, decidió suprimir la compañía, que como un cáncer invencible resurgiría con violencia algunos años más tarde. El padre Georges de Nantes, un tradicionalista francés que investigó la muerte de Juan Pablo I, estaba convencido de que se lo cargaron o bien jesuitas izquierdistas o bien masones de la PDUE, y le sugirió enfáticamente al nuevo Juan Pablo que se ande con mucho cuidado, pero que actúe con firmeza. Y así fue. El 11 de diciembre de 1978 tuvo lugar la primera audiencia de Arrupe, el general jesuita, con el Papa polaco, al que juró obediencia. Arrupe, desesperado, se arrodilló ante él y le imploró clemencia. Juan Pablo II no se conmovió. Estaba decidido a poner orden en la compañía de los díscolos, pero no fue hasta septiembre del 79 cuando desveló sus cartas más fuertes en la asamblea de presidentes de la conferencia jesuita. Deseo decirles que fueron una terrible preocupación para mis antecesores y lo siguen siendo para el Papa que les habla. Les anunció y quedaron helados. El mensaje fue categórico, todos los oyentes quedaron sorprendidos y para que no hubiera un resquicio de dudas, les entregó las palabras críticas de Juan Pablo I, que no había podido leer porque las circunstancias se precipitaron. El padre Arrupe quedó profundamente tocado. Pálido y tembloroso, según escribe Beagle, llegó a orinarse en su sillón. El mundo giraba a la derecha. Ronald Reagan era el favorito indiscutido de las elecciones en Estados Unidos, desde donde lanzaba gestos de inmenso afecto al Vaticano, nunca vistos en un líder norteamericano. La CIA estaba del lado del Papa, y Arrupe sabía que le propiciaron suficiente información para encarcelarlo de por vida. En enero de 1980, Arrupe le rogó al polaco preparar una reunión conjunta para definir el futuro de los jesuitas. Juan Pablo II no puso fecha y le dio largas. En menos de un mes, el vasco reunió a sus colaboradores y les anunció su decisión de dimitir, que en abril aprobarían los 85 provinciales jesuitas repartidos por el mundo. Les tocaba convocar a la congregación general, una oportunidad perfecta para recapitular, para reorganizar su estrategia. Sin embargo, el Opus les estaba devolviendo los favores. Tenían infiltrado al padre Detza y rápidamente le informaron al pontífice sobre esta conspiración que ocurría a sus espaldas. Furioso, el 1 de mayo Wojtyła le prohibió dimitir a Arrupe y también le prohibió convocar reuniones, paralizando por completo las actividades de los jesuitas. 7 meses más tarde, 3 sombríos asistentes de Arrupe le dieron a Juan Pablo II el susto de su vida. Eludiendo a los guardias suizos en una demostración mafiosa de poder, lo acorralaron en la iglesia de Jesús, exigiéndole que se reúna de una vez por todas con el general. Según el padre Pitau, el polaco odiaba a Arrupe. Solo oír su nombre lo ponía nervioso e inquieto, pero cedió a las presiones y se encontraron en enero. Luego repitieron la reunión en abril, pero en ninguno de los dos casos hubo grandes avances. Juan Pablo insistía en obligarlo a mantenerse en el cargo, porque sabía que el plan era reemplazarlo por alguien peor. Al mismo tiempo, lo tenía estrictamente vigilado por sus enemigos del Opus Dei. A menos de un mes de la última reunión, la de abril, para mayo del 81, el turco Ali Akka, con obscena complicidad de varios anónimos, ya pueden imaginarse quiénes, le disparó a Juan Pablo II intentando asesinarlo. ¡Qué casualidad!, ¿no? Tras enterarse de que su adversario no solo sobrevivió, sino que salió reforzado del accidente, fue Arrupe el que la pasó peor. Literalmente le dio un derrame cerebral. Sin siquiera poder hablar, señaló desde su cama hospitalaria al padre O'Keefe, un
estadounidense socialista que quería que fuera su sucesor. Pero el rey de Roma, firme como una roca, no le autorizaba su bendita asamblea. De hecho, le envió a su secretario de Estado, Monseñor Casaroli, para comunicarle las más agrias noticias a la curia. Los presentes cuentan que detrás de las paredes escucharon a Arrupe llorando a los gritos, llorando como un niño caprichoso al que le quitan su juguete. Paolo Dezza, el amigo del Opus y su antiguo rival en las elecciones del 65, dirigiría provisoriamente el Opus Dei. El gobierno regular quedaba suspendido por única vez en la historia. En otras palabras, el fin de Arrupe, que trajo consigo la debacle de la teología de la liberación. En consonancia con la caída del muro de Berlín, sobrevendrían los 20 años más oscuros y difíciles para los jesuitas, que como respuesta engendrarían la mafia de San Galo, esa cofradía de conspiradores que se abrazaron a jesuitas laicos como los Clinton, los Biden y John Podesta para imponer al papa jesuita y socialista que tenemos hoy. Simultáneamente, el Opus volvió al centro de la escena y lo hizo a lo grande. En 1982, Juan Pablo II premió su incólume anticomunismo, ascendiéndolos a diócesis universal, sin límites territoriales ni jurisdicción, con pueblo propio, un nuevo ejército papal que vino a escupir sobre la desgracia del anterior. Más adelante, el Papa polaco haría santo a Escrivá de Balaguer, le conferiría a sus herederos autonomía plena y todo tipo de cargos en lo más alto del Vaticano. Este espaldarazo le sirvió para afrontar sus primeros escándalos, como el del numerario Ruiz Mateos, un empresario español que pasó de modesto vitivinicultor a banquero a gran escala, de la mano de sus amigos de la obra, Luis Valls Taberner, de Banco Popular, y el ministro de Industria de Franco, Gregorio López Bravo. Con su apoyo, nació un conglomerado multinacional gigantesco de alrededor de 600 empresas y 20 bancos, que empleaba a 60.000 personas y a su vez era la cortina de una inmensa maquinaria de evasión fiscal, lo cual está bien, y blanqueamiento de dinero negro, lo cual habría que ver. Lo que terminó llevando a que una de sus empresas, Rumasa, termina expropiada por el gobierno de Felipe González. Pero la élite española no es la única que aporta la discordia. Durante años, Washington ha tenido a varios miembros destacados del Opus. Con Reagan lograron poner a un juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia. También aparecieron los senadores republicanos Rick Santorum y Sam Brownback, el columnista Robert Novak y el juez Louis Freeh, que fue nombrado director del FBI por el entonces presidente Bill Clinton y que ostenta una carrera llena de controversias. Se dice que Clinton, egresado de Georgetown, eligió a Freeh para tenerlo de aliado porque le tenía miedo como enemigo. Imagínense de qué clase de sujeto les estoy hablando, que Bill Clinton le tenía miedo. Freeh lideró la persecución y el arresto de Theodore Kaczynski, un matemático prodigio y anarquista desequilibrado que publicó el manifiesto Unabomber luego de herir a 23 personas y asesinar a 3 en una campaña de bombardeos contra tiendas de computadoras que, a su perturbado entender, enajenaban al ser humano y destruían al medio ambiente. Kaczynski fue víctima en su juventud del experimento de control mental MKUltra, realizado por la CIA en colaboración a profesores de Harvard como Henry Kissinger, algo que Freeh se tomó la molestia de encubrir minuciosamente. A su vez, Freeh estuvo involucrado en el dudoso suicidio de Vince Foster, amigo de la infancia del presidente Clinton y abogado de la Casa Blanca durante los primeros 6 meses de gobierno. Foster había manejado el papeleo de varias declaraciones de impuestos del controvertido caso Whitewater, en el que Bill y Hillary recibieron acusaciones relacionadas a esta firma de su propiedad, incluyendo haber presionado al empresario de Arkansas
Charles David Hale para que le hiciera un préstamo, y la segunda, haber amenazado un banco para que oculte transacciones sucias relativas a su campaña para gobernador. Los Clinton, como siempre, salieron indemnes, pero otras 15 personalidades importantes, como el gobernador de Arkansas, fueron procesadas por delitos graves, y Foster, que se presume que tenía información más sensible de la que debería, fue encontrado muerto poco después de que estallara la crisis, tirado en el parque Mercy con un disparo en la boca. Un borrador de una carta de renuncia fue encontrado roto en 27 pedazos en el maletín del cadáver. El informe final indicó que los análisis separados de la nota por parte de la policía del Capitolio y del FBI determinaron que la letra le pertenecía a Foster. Sin embargo, 3 expertos en caligrafía declararon que la nota era una clara falsificación, y el perito calígrafo de la Universidad de Oxford, Reginald Alton, afirmó que esa falsificación no fue realizada por un profesional, sino por alguien que como mucho podría falsificar un cheque. Un eufemismo para explicar que no era para nada difícil descubrirlo. En otras palabras, el FBI se encargó de echar basura debajo de la alfombra. Para peor, el abogado independiente Robert Ray demostró que el laboratorio del FBI le había realizado un examen a esa nota e identificó en ella ni más ni menos que la huella dactilar del abogado principal de la Casa Blanca, Bernard Nussbaum. ¿Se dan cuenta? Lo tenían convenientemente cajoneado. Y para hacer más denso este aire de por sí enrarecido, el investigador Dan Moldea publicó un libro sobre el caso Foster en el que demuestra que los documentos relacionados a Whitewater fueron retirados de su oficina y enviados al propio Nussbaum el 22 de julio del 93, 2 días más tarde de su sospechosa muerte. 2 años más tarde se revelaría que Flea, el hombre del Opus que ayudaba a Clinton, también fue cómplice de la masacre de Waco, ocurrida luego de que agentes del FBI asediaran por 51 días a la secta religiosa Branch Davidians, que se acuarteló en su complejo Mount Carmel Center en Axtell, Texas, entre febrero y abril de 1993. Flea quería obligar a los miembros a salir, y para ello ordenó que les disparen gases lacrimógenos inflamables, que provocaron el incendio del rancho donde murieron calcinadas 76 personas, incluidos 25 niños que no tenían responsabilidad de nada, 2 mujeres embarazadas y también David Koresh, el líder de la secta. En las investigaciones posteriores, Flea encubrió información incriminatoria hasta que advino el estallido mediático, cuando la fiscal general Janet Reno envió alguaciles de los Estados Unidos a la sede que él custodiaba. Y ni más ni menos que él, el director del FBI y supernumerario del Opus, se negó a entregarles las cintas que contenían las grabaciones de voz por radio de sus agentes. Cintas en las cuales solicitaban y obtenían la autorización para disparar con todos los riesgos que ello implica. Pero Flea no es el único. Sobre la base de su estudio acerca de las presentaciones frente al fisco, al IRS, John Allen publicó su libro Opus Dei, Secrets and Power in the Catholic Church, donde se releva 344 millones de activos establecidos en Estados Unidos, más un total global de 2.800 millones asociados a sus actividades en América del Norte. Entre sus miembros más famosos se cita a Ruth Kelly, exsecretaria de Transporte británica, Paola Binetti, senadora italiana, Antonio Fontán, expresidente del Senado español, Mario Fernández Baeza, exministro del Interior de Chile, Adolfo Suárez, ministro franquista y presidente español hasta el 82, Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile, Joaquín Lavín, 2 veces candidato, Patrick Guji Goroje, banquero y gobernador del Banco Central de Kenia, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, Isidre Fainé, del CaixaBank, y Luis Valls, presidente del Banco Popular. Varios ministros de Aznar y Rajoy, y en la Argentina, Gustavo Vélez, que fue ministro de Menem y de Néstor Kirchner, tras lo cual se convirtió en un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajando para implementar la propuesta del cheque robot de Bill Gates, terminó congraciándose con el ala izquierda de la élite, entabló amistad con los jesuitas y terminó convirtiéndose en un infiltrado de Francisco en la obra, y también su cuadro principal en el gobierno de Alberto Fernández. Recientemente Vélez renunció porque asumía
economía, Sergio Massa. Otro globalista de pura cepa como él, pero con quien mantiene una relación muy tensa, tan tensa que llegó a los puñetazos. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco está metido entre los dos. En Argentina, hace algunos años, tuvo lugar otra de las tantas peleas entre el Opus y los jesuitas. Corrían los tiempos de Bergoglio Cardenal, cuando en lugar de jugar a ser un abuelo simpático, era un anciano de gesto adusto y hostil, decididamente opositor al kirchnerismo, con el que luego haría grandes negocios. Por aquel entonces Néstor lo detestaba, y un jovencísimo Sergio Massa, que acababa de asumir como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, se propuso alegrar a su patrón con una idea muy osada. Massa intentó poner a su íntimo amigo, Jorge O'Reilly, desarrollador inmobiliario del Opus Dei, como embajador argentino en el Vaticano, y temerariamente se atrevió a sugerirle a la Santa Sede que convendría desplazar a Bergoglio para poner en su lugar al arzobispo platense Héctor Aguer, un hombre de la obra. Obviamente Massa no tuvo éxito, y nuestro entrañable jesuita no es un hombre dado a ponerle otra mejilla. Detesta a Massa con fascinación, pese a compartir amistades como la de John Podesta o la del siniestro lobista argentino José Luis Manzano. Desde entonces Bergoglio lo ha boicoteado en todas las instancias posibles, mostrándose con los pobres de Tigre en un acto de protesta a la intendencia de Massa, negándole reiteradamente una visita al Vaticano pese a que prácticamente cualquier político argentino tiene su foto con él, y luego empujándole al ridículo. El Papa le tendió una trampa, le dio señales positivas para un proyecto legislativo masista de ponerle su rostro, el rostro de Francisco, al billete de 20 pesos, para luego condenarlo en público, alegando que él está en contra del personalismo y que le parecía un uso execrable de su popularidad. Cuando Manzano visitó a Francisco, que por cierto le debe haberlo salvado del olvido en los tiempos de Menem, el magnate mendocino le pidió que relaje su enojo con Sergio, a lo que el Papa le respondió elípticamente: Perón decía que el Opus es el dólar catolizado. Un chiste de mal gusto tratándose de una conversación entre el peronista más corrupto y ambicioso de todos los tiempos, Francisco, con el ministro del Interior más ladrón de la historia universal, y además peronista, Manzano. En fin, de lo que más se ha criticado al Opus Dei es de hermetismo y rigurosidad, métodos de reclutamiento controvertidos, reglas absurdas y supuesta misoginia. Muchos exmiembros escribieron libros y artículos enteros que dan cuenta de sus experiencias oscuras detrás de los anchos muros de la doctrina. Entre los relatos más completos que hoy circulan está el de Sharon Clason, que ingresó al culto en los años 80 y volcó aquel periodo de su vida en su artículo My Nightmarish Experience in Opus Dei, en el que ahonda un siniestro mecanismo proselitista para absorber miembros y aislarlos del mundo exterior. El mismo día que aceptó ingresar, tuvo que firmar un contrato en una oficina, y luego la llevaron a una sala con los demás numerarios, donde le brindaron lo que se llama un bombardeo amoroso, un método utilizado por muchas sectas, a través del cual le otorgan al nuevo ingresante una catarata de elogios, afecto y cariño, a fin de seducirlo y aferrarlo a sus garras inevitables. Sharon no conocía a nadie en esa sala, pero todos la trataban como si fuera un familiar cercano, una amiga íntima o un alma gemela unida al espíritu de Escribá. Con sonrisas siniestras la ubicaron en el centro y le dieron una lluvia de abrazos, regalos, tarjetas y felicitaciones que decían que Dios la había elegido para recibir su gracia. Y luego le invitaron a su primer retiro, donde le explicaron todas las expresiones del infierno. El retiro culminó para Sharon con una invitación a Roma durante Semana Santa. Le avisaron que era una de las pocas elegidas que había recibido un boleto especial para asistir a la vigilia pascual de Juan Pablo II. No se dio cuenta que todo el viaje en realidad estaba diseñado para ir reclutando nuevos miembros. Cerca de cumplir su segundo año, el director la llamó a su oficina y le preguntó de qué hablaba con su novio. Ante el balbuceo de Sharon, le advirtió en un tono amenazante que bajo ningún concepto hablara del Opus Dei con él ni con nadie. De a poco
la secta fue controlando cada aspecto de su vida. Debía dar aviso y esperar autorización para realizar cualquier actividad no reglada. En las confidencias semanales, su confesor le pedía que le cuente cada detalle de sus actividades diarias, incluyendo las más íntimas, como el sexo. La fueron alejando cada vez más de su familia, refregándole la culpa de no entregarse enteramente a Dios y asignándole cada vez más tareas. Primero, el minuto heroico, la costumbre de besar el suelo cada vez que se levantaba de la cama, pronunciando la palabra serviam, servir en latín. Sin aviso, un día en la reunión los numerarios superiores la indujeron a que le entregue sus cartas privadas y finalmente retuvieron esa correspondencia de su novio y sus amigos sin ofrecerle ningún motivo. Llegó entonces la etapa de la mortificación. Con el mensaje de que en el sufrimiento se encontraba el amor de Dios, Sharon fue invitada a una habitación en la que nunca había estado. Lo primero que vio fueron las pequeñas manchas de sangre seca en las paredes y el piso. Aterrorizada, se acercó al director que la esperaba en el centro. Sin decir una palabra, sosteniendo la misma sonrisa que le habían dado aquel día, le entregó la disciplina, una cuerda delgada de varios brazos con forma de látigo. Sharon entendió sin hablar lo que le estaba pidiendo, y el padre la observó con orgullo, recitando el Ave María mientras se azotaba la espalda. Al día siguiente le explicaron que Jesucristo ayunó durante 40 días en preparación de su ministerio público, y que imitar su práctica la acercaría a él. Le asignaron días de ayuno en los que solo podía beber un poco de agua. Sin comida, sin familia y sin amigos, le explicaron a la versión más debilitada de Sharon que aquellas molestias voluntarias la acercaban a Cristo, y la persuadieron para que sienta una nueva forma de incomodidad renunciando a su almohada una vez por semana, y luego al colchón, durmiendo en el piso. Para entonces, Sharon no tenía muchas opciones en su vida. La organización se había quedado con todos sus ahorros. Semanas después, le entregaron el cilicio, una cadena con púas, y le indicaron cómo atarlo a la parte superior de su muslo, manteniéndolo allí durante 2 horas diarias. Sharon comentó que aún conserva las cicatrices despiadadas de las púas en sus piernas, pero recién empezó a descreer de la secta cuando animaron a las numerarias mujeres a darse duchas de agua fría en ciertos momentos del mes. Cuando se animó a decirle a sus superiores que estaba harta y que deseaba alejarse de la doctrina, la obligaron a asistir a psiquiatras de la obra, que la medicaron para tratar sus problemas vocacionales y espirituales. Aún así no lograron convencerla. Pese a estar dopada, Sharon pudo salir de ese culto y llegó a la conclusión de que todas sus prácticas cultivan un método siniestro de aniquilación del yo. En el momento en que Sharon abandonaba el Opus Dei, el Papa Juan Pablo II convertía a Escrivá en santo, sin mayores pruebas que la carta de un tercero que afirmaba que había curado a un tal Manuel Nevado Rey de una radiodermatitis crónica. El Opus parecía haber llegado a su punto máximo de prestigio. Su fundador era un santo, y muerto Wojtyla, dieron una fuerte batalla alineada con los intereses del gobierno de Bush para que se imponga Joseph Ratzinger, un nuevo papa conservador, Benedicto XVI. Pero mientras tanto los jesuitas pergeniaban la operación que ya tantas veces les contamos de derrocamiento de Benedicto e imposición del antipapa. Y aquel 13 de marzo de 2013, tras una renuncia forzada, se terminó la felicidad del Opus Dei. El cónclave elegía a un tal Jorge Bergoglio como príncipe de la Iglesia. El Papa Francisco sabía que quería hacer con el Opus Dei lo que Juan Pablo II hizo con su propia compañía. A menos de un año de su asunción, ya le había echado mano al Opus, entrando por la ventana a su adulón favorito, Mariano Fazio, al que nombraron vicario general pese a las sentidas resistencias de los jerarcas españoles y del propio prelado. Fazio era un moderado que el Opus movilizó por Argentina, Bolivia y Paraguay en otros tiempos para limar asperezas con sus gobiernos progresistas. Tiempos en los que había trabado con Bergoglio cardenal una amistad íntima. De hecho, se tutean entre sí, y Fazio le cebaba mate en sus largas reuniones dedicadas a las conspiraciones políticas, y más adelante a diseñar la estrategia publicitaria para encubrir los horrorosos crímenes de Bergoglio en su juventud.
A su vez, le vendía este servicio a los superiores del Opus como un favor a la obra. Ocultar el pasado de colaboracionismo con la dictadura también los beneficiaría a ellos. Se lo considera el artífice del libro propagandístico Conversaciones con Francisco, escrito por 2 periodistas alquilados antes del cónclave de 2013, en coordinación perfecta con la campaña de Podesta y más tarde de Netflix para lavar su cara en el plano internacional. Pero al Ocupa le pareció poquita cosa, y le pidió a su dócil títere que él mismo escriba un panfleto lisonjero sobre su figura. Y así fue. Se llama El Papa Francisco, claves de su pensamiento. En este texto, Fazio miente con descaro para hacerlo ver como un latinoamericano sereno y conciliador, que trae una suave brisa refrescante para el catolicismo, en lugar de la tormenta que ambos sabían que estaban por desatar. Fazio llegó al grado de idolatría de afirmar que sin el Papa, la Iglesia y los católicos no son nada. Desde el Opus tuvieron que soportarlo unos cuantos años, aunque aprovechándose de sus escasas habilidades cognitivas, lo tomaron como si fuera un adorno de mal gusto. Ni sus ojos ni sus oídos pudieron escudriñar lo que Bergoglio quería. Y de hecho en 2013 lograron ejercer suficiente presión para degradarlo a vicario auxiliar. No obstante, no es el único infiltrado a su servicio. En 2015, el jesuita Federico Lombardi dejó su cargo de portavoz papal a los 74 años de edad. El actual papa puso como reemplazo al estadounidense Gregory Burke, un destacado miembro del Opus. Y no cualquiera. Había sido el confesor de Robert Free, ¿se acuerdan? El policía desquiciado al servicio de Clinton. Y durante más de 20 años fue corresponsal ante el Vaticano de la revista Time y de la cadena de televisión Fox News. 2 medios que podrían haber ejercido una crítica aguda al giro socialista del papado, pero hábilmente Bergoglio se los metió en el bolsillo, nombrando a Burke. Aún así, seguía chocando con el natural hermetismo de la obra y su absoluto disgusto con el rumbo emprendido. Desde el Opus hicieron una firme campaña para boicotear su rol abyecto como artífice del pacto entre el dictador cubano y jesuita Raúl Castro y el criminal de guerra Barack Obama. También libraron una batalla feroz contra la connivencia de Francisco con el régimen chino, con el venezolano y con su repentino amor por el kirchnerismo, lo que incluye ayudar a la criminal Milagros Sala, un hecho que actualmente genera mucha discordia y mucho interés en la Argentina, a lavar cientos de miles de dólares robados a los contribuyentes que debían emplearse para construir viviendas de pobres en la provincia de Jujuy. Bueno, Milagros Sala se lo llevaba ni más ni menos que al Vaticano. El mayor de los objetores de este contubernio de corrupción izquierdista terminó pagando un alto precio por su coraje. En 2016, Lucio Vallejo, uno de los más destacados sacerdotes del Opus Dei, perdió su cargo como secretario para los asuntos económicos de la Santa Sede, un cargo que terminó en las manos del emblemático cardenal Reinhard Marx, que más allá de la coincidencia es profundamente comunista. No solo eso, Vallejo fue condenado a 18 meses de prisión. Y ustedes se preguntarán, ¿por llevarse algo que no era suyo? ¿Por abusar de alguien? Bergoglio lo encarceló por ser honesto, peligrosamente honesto. Acusó a Vallejo de haberle brindado información incriminatoria a 2 periodistas italianos, Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi. Información que incluía grabaciones privadas del propio Papa y que dieron lugar al famoso Batilix Tree. La ironía de todo esto, más allá del juicio a Vallejo, que fue sumamente desprolijo y desprovisto de garantías, es que Nuzzi era el mismo tipo al que los jesuitas habían acudido para operar el golpe mediático contra Benedicto XVI. Aún en el caso de que Bergoglio tenga razón y Vallejo haya recurrido a Nuzzi para exponer su corrupción extrema, este acto debería juzgarse
como una cucharada de su propia medicina. El caso es que con los archivos facilitados presuntamente por el Opus, Fittipaldi documentó su libro Avarizia, donde revela, entre otras cosas, cómo la Fundación Niño Jesús, creada para ayudar al Hospital Pediátrico del Vaticano, utilizaba los fondos para complacer los gustos extravagantes del arzobispo Tarcisio Bertone, un traidor a Ratzinger y un topo de Bergoglio, que se gastó 200.000 euros en reformar su ático, 23.000 para alquilar un helicóptero privado y otro tanto para contratar escoltas policiales personales, puesto que la mafia italiana lo tenía amenazado de muerte por robarles sus donaciones genuinas para los niños enfermos, porque hasta los mafiosos tienen más códigos que los hombres de Bergoglio. Fittipaldi también expuso la fábrica de santos, un negocio por el cual se le cobra a las congregaciones para santificar a sus figuras favoritas, como fue el caso de Francisca Ana de los Dolores, de Palma de Mallorca, y con ese dinero personajes como George Pell, justamente quien quedó a cargo de la economía del Vaticano después de la purga, pudieran remodelar sus apartamentos, comprar muebles de lujo, Mercedes-Benz, vuelos de primera clase y hasta un fregadero de mármol de Carrara de 4.600 euros. Il meccanismo della fabbrica dei santi è uno degli scandali più grandi che ho trovato nelle carte della Commissione Pontificia e nella Prefettura degli Affari Economici, perché io pensavo che per diventare beato o diventare santo bastava aver fatto dei miracoli e che il percorso era gratuito, no? E invece non è così. Per fare un santo le congregazioni religiose o anche i parenti del candidato devono spendere 100, 200, 400, anche 500.000 euro. Ovviamente chi ha più soldi, chi guadagna di più, riesce a far diventare santo il suo candidato. Le congregazioni più povere, come quelle sudamericane per esempio, fanno molta più fatica, no? Perché non hanno le lobby economiche che riescono a fare questo. Perché costa così tanto? Perché il Vaticano chiede una serie di tasse e soprattutto i postulatori, che sono degli avvocati che devono trovare i miracoli, che sono postulatori molto vicini al Vaticano, chiedono decine di migliaia di euro l'anno per le loro ricerche. E soprattutto i postulatori più bravi, che sono quelli che hanno rapporti migliori con la Santa Sede, sono pochi e costano moltissimi soldi, è come una piccola mafia. Pero bueno, minucias comparadas con el corazón de la denuncia que Vallejo le habría hecho a Fittipaldi. Quedó demostrado que la Secretaría de Estado de Bergoglio, dirigida por su literal mano derecha, su número 2, Pietro Parolin, se robó 650 millones de euros del óbolo de San Pedro, provenientes de los fieles de todo el mundo, con el supuesto objetivo de paliar la miseria en África. El 77% de ese dinero no llegó a África, sino una cuenta secreta del Credit Suisse, desde donde se hicieron transacciones a organizaciones cristianas LGBT, entre ellas las que ahora amenazan con la ruptura alemana. El número 2 de Bergoglio, repito, compartía operaciones financieras con traficantes de drogas, traficantes de personas, un torturador y varios oligarcas rusos subordinados a Putin. Otros 250 millones de euros robados a organizaciones benéficas como Cáritas fueron a parar a una plataforma petrolífera frente a las costas de Angola, porque el mismo papa ecologista que planta arbolitos invierte millones en una petrolera, no es ningún idiota. Bergoglio está convencido desde entonces de que el Opus no parará hasta echar luz sobre todos sus secretos, y algunos vaticanistas expertos sentencian que desde entonces acaricia la idea de demoler la obra hasta sus cimientos. En 2018, Francisco encargó que investiguen al sacerdote Manuel Cosinia, uno de los mayores referentes del Opus, un hombre que de hecho llegó a vivir con Escrivá, su último discípulo vivo. En julio de 2020, el Opus tuvo que reconocer públicamente que era culpable de abuso sexual, el primer caso de toda su historia. Un año más tarde, en una operación realizada con total anuencia de Bergoglio y a través del consorcio de investigadores de George Soros, el Opus Dei recibiría la peor denuncia de todas,
cuando un grupo de 43 mujeres de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay dijeron públicamente que la doctrina había hecho trata de personas con ellas entre 1974 y 2015. En las casi 30 páginas del escrito, se detalla que hubo un plan proselitista por el cual el Opus Dei reclutaba a estas adolescentes pobres de entre 12 y 16 años y que le prometían a sus familias que las llevarían a estudiar, pero que en cambio las mandaron a fregar pisos en centros y residencias. Les quitaron sus documentos, las hacían trabajar todos los días, Navidad y Pascua incluida, y otros detalles de una supuesta explotación esclavista. Pese a la falta de pruebas fehacientes, más allá de los meros testimonios, este fue el pretexto ideal para reducir furiosamente el poder del Opus Dei. Mucho más de lo que hizo Wojtyła con los jesuitas. Tras una purga al estilo estalinista, Francisco logró que hoy en el Vaticano solo 20 miembros conserven un empleo. 20 de 3.900 en sus días de gloria. En resumen, el golpe final de estos últimos días, con la degradación definitiva del Opus Dei, no es otra cosa que un nuevo capítulo de una larga historia de hostilidades. A pesar de que la doctrina de Escrivá está muy lejos de la santidad, su poder para hacer el mal fue y es prácticamente nulo si se lo compara con los jesuitas. La mayor orden católica del mundo, que tiene más de 15.000 miembros, 1.250 parroquias y casi 5 siglos de atrocidades a sus espaldas. Los jesuitas fueron protagonistas de las persecuciones inquisitoriales de hindúes, musulmanes e incluso otros cristianos y católicos en la India portuguesa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Incautaron y destruyeron todos los libros escritos en sánscrito, holandés e inglés. Exiliaron a los inocentes y a sus detractores, y a otros los quemaron en la hoguera después de molerlos a palos durante días y mutilarles las lenguas con prensas de acero, como antes habían hecho con Giordano Bruno. Los jesuitas demolieron templos hindúes en la propia Goa portuguesa y prohibieron a los sumisos que no se convirtieran ocupar cualquier cargo público. Hasta los historiadores soviéticos reconocen que los jesuitas fueron los primeros en poner en práctica el comunismo, sometiendo a la tortura y la esclavitud a miles de indígenas en sus misiones guaraníes del Paraguay. Un crimen atroz que los propios historiadores jesuitas se encargaron de vender como una hazaña humanitaria, aunque en los planos de las propias reducciones yace una evidencia de esta dura verdad. Entre 1/4 y 1/3 de las instalaciones se destinaban únicamente a la función de calabozo y sala de apremios. Iglesias, escuelas y residencias palaciegas de los padres jesuitas se construyeron con el trabajo esclavo de los indios, los proletarios de la vanguardia jesuítica, a los que además, en un revelador puntapié de toda la trayectoria terrorista que les conté hace poco, terminaron armando como guerrilleros contra los reyes que los jesuitas juraban falsamente que iban a obedecer. Por eso terminaron expulsados del imperio portugués, del español, del francés, etcétera infinito. Tan mala prensa adquirieron los jesuitas que hasta corren rumores de que, en apoyo de su amigo J.P. Morgan, hundieron el Titanic con el fin de asesinar a 3 empresarios que iban a bordo y así despojar de toda oposición su proyecto de crear un banco central en los Estados Unidos, lo que hoy conocemos como la Reserva Federal. A nadie le sorprende que uno de los directores de la Compañía de Jesús, el polaco Władimir Ledonczowski, haya expresado fuertes simpatías antisemitas durante el ascenso del fascismo en la Italia mussoliniana, promoviendo el desprecio hacia el judaísmo y el pacto con Hitler, incluso interviniendo para diluir una encíclica antirracista que su colega John Lafargue estaba preparando para Pío XII. Fue ni más ni menos que Ledonczowski quien acusó por primera vez al Opus Dei de ser una forma de masonería cristiana. ¡Ja! Y no se miran al espejo. Heinrich Himmler, el siniestro líder de la inteligencia nazi, poseía una extensa biblioteca sobre la orden de los jesuitas, que durante años estudió hasta altas horas nocturnas y que le permitió construir la organización de las
SS bajo los principios de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. La suprema ley de la obediencia absoluta, la ejecución de cualquier orden, sin cuestionarla. Los jesuitas han sido cómplices de todas las dictaduras del siglo XX, no solo las comunistas. Un caso muy irónico es el de Francisco Franco, al que se indican como si hubiera sido un rehén del Opus Dei, mientras su propio confesor, el confesor del tirano, era el jesuita español José María de Llanos, capellán del Frente de Juventudes de la Falange Española, que en los 60 terminó siendo un pionero de la teología de la liberación, convirtiéndose en un cura obrero que protestaba contra los tecnócratas capitalistas del Opus Dei, y terminó siendo adscrito sucesivamente a las comisiones obreras y luego al Partido Comunista Español. Literalmente, el confesor de Franco pasó de fascista a comunista, lo cual a nadie le sorprende. Los une su odio por la libertad. La CIA financió a los jesuitas, como reseña este módico artículo del diario El País en 1991, y si nos ponemos a comparar abusos, hay uno del Opus contra 81 de los jesuitas, reconocidos formalmente por la orden desde 1927. Y créanme, señores, esto es solo la punta del iceberg. Si ustedes me convencen dando like a este programa y compartiéndolo en todas sus redes, voy a dedicarle un documental entero al AMPA jesuítica. Bueno, amigos, fue exquisita esta investigación, porque realmente la disfruté. Espero que sepan valorarla y recuerden que gracias a nuestros mecenas, al inmenso apoyo de nuestros mecenas, podemos seguir funcionando y trabajando estos temas que no son rentables y que desagradan, incomodan y generan urticaria a todos los poderosos. Así que bienvenido a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, donde hay recompensas exclusivas desde $3 mensuales y a partir de $5 mensuales, videos exclusivos para mecenas y mucho más. Patreon.com/Nicolás Moraz para apoyar al periodismo libre y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.